Hola chicos, nuevamente su profesora Ana Belisa Rumiche del curso de Biología. En esta ocasión voy a hacerles un resumen de las clases para que tengan un mejor conocimiento, ¿no? Y puedan llevar a cabo un estudio efectivo para su examen trimestral. Muy bien, vamos a hacerlo con respecto a lo que son teorías evolutivas. El primer punto que tenemos, o el tercer punto que sería, ¿no?, de las teorías evolutivas, tenemos lo que es preservación y promoción de la variabilidad. Recuerden que este es el segundo resumen. Dentro de este temita tenemos lo que es la reproducción sexual, ¿no?, que van a existir tres mecanismos. De esos tres mecanismos es la reproducción independiente de los genes en los gametos. El segundo es por el crossing over o recombinación genética. Y el último es la mezcla de genes de las líneas parentales durante la fecundación. El segundo punto de la preservación y promoción de la variabilidad, los siguientes puntos, ¿no? Tenemos primero el segundo, que después de la reproducción sexual seguiría lo que es mecanismo de la exogamia, que permite un incremento de recombinaciones genéticas en la población. El tercero, que es la diploidía, ¿no?, que promueve la variabilidad. El cuarto, que sería la superioridad de los heterocigotos, ¿no?, que esta característica también se denomina vigor híbrido. El siguiente punto de las teorías evolutivas, tenemos lo que es el grado de evolución, ¿no?, que desde el punto de vista cualitativo podemos diferenciar dos grados. Esos dos grados, obviamente, que están dentro de lo que es grado de evolución, ¿no? Tenemos uno, cuando la variación no involucra la formación de nuevas especies, y la otra sería cuando forman nuevas especies o grupos mayores de organismos. Ahora con esto tenemos lo que está dentro de grado de evolución. Como primer punto tenemos la microevolución, ¿no? La microevolución se denomina así cuando los cambios se producen en una población tanto a nivel de genes como en sus manifestaciones, ¿no? Son pequeños de tal modo que no van a originar variaciones grandes en los organismos, por el cual la población sigue manteniéndose relativamente estable. Ahora, el siguiente es macroevolución, que se va a denominar así cuando los cambios que ocurren en los organismos determinan la formación de nuevas especies. La megaevolución, que también está dentro de este tema, es cualitativamente el grado de variación más grande, ¿no? Se emplea esta categoría para explicar la formación de los grupos biológicos por encima de los órdenes. El siguiente punto, ¿no? Hemos visto lo que es el grado de evolución, también hemos visto lo que es preservación y promoción de la variabilidad. Ahora, el siguiente sería especiación. Con respecto a la especiación, chicos, comprende los eventos o etapas específicas que en el camino evolutivo conducen a la formación de nuevas especies, ¿no? Implica un momento crítico de diferenciación morfológica, genética, de distribución geográfica, comportamientos o hábitos que van a determinar la separación de la población o en unos o más grupos, incapaces de originar descendencia fértil entre sí. Dentro de la especiación tenemos lo que es especiación alotrópica, que es un proceso de especiación que ocurre cuando los miembros de una población se separan geográficamente, ya sea como una consecuencia de dispersión o barreras geográficas. A ver, muy bien. Listo. Luego tenemos el siguiente punto, ¿no? La simpátrica, que es la especiación que ocurre sin separación geográfica, es decir, cuando la población se mantiene en el mismo espacio.
Dentro de esta está la hibridación, ¿no? La poliploidía como mecanismo de especiación. Tenemos la autofecundación y la diversidad del nicho ecológico. Otro punto más de las teorías evolutivas, tenemos los modelos evolutivos o tipos de evolución. Dentro de estos tenemos unos modelos de evolución a partir de un ancestro en común que tiene su propia clasificación. Como primera clasificación de estos modelos tenemos a la anagénesis, que se realiza siguiendo mecanismos simpátricos de la evolución. La cladogénesis, que se denomina especiación cladística o especiación aditiva, ¿no? Que es la participación de linajes o ramificaciones de una especie en dos o más especies derivadas. Según las evidencias fósiles, es la formación principal de la especiación y según el ambiente es compatible con los mecanismos alopátricos, ¿no? Y simpátricos. Aquí hay un punto que muchos chicos se han confundido en las tareitas que he dejado. Está dentro de esta cladogénesis está lo que es la radiación adaptativa, que es un modelo que va a estar asociado a la apertura de una nueva frontera territorial que va a poder o que puede ser tierra, aire o agua. A partir de un foco de colonización inicial, se produce una dispersión ocupando diversos espacios geográficamente separados y con una formación de varias especies que van a estar adaptadas a cada ambiente. Ahora, el siguiente punto, ¿no? Dentro de esto, modelos, están los modelos de evolución de especies diferentes relacionadas entre sí. Tenemos acá unos ítems que están, por ejemplo, la convergencia evolutiva, que ocurre cuando especies de ancestros no comunes llegan a ocupar el mismo espacio geográfico, desarrollando adaptaciones estructurales, también morfológicas y fisiológicas más o menos similares, como vemos en la imagen, ¿no? Pero sin afectar el patrón original del ancestro. Por ejemplo, los murciélagos, las aves y los insectos, como vemos en las imágenes, son voladores y tienen órganos de funciones semejantes, ¿no? Aunque no tan iguales, ¿no? Por eso dicen semejantes, a los que se les va a llamar alas, ¿no? Igualmente con los peces y los mamíferos acuáticos, como en el caso de los cetáceos, tienen órganos denominados aletas para la natación. Con respecto a la coevolución, tenemos que son dos especies que sin ningún parentesco evolucionan conjuntamente por generarse una dependencia de ambos o de alguno de ellos. En la evolución paralela se presentan dos variaciones de organismos sin parentesco, ¿no? Evolucionan ocupando áreas geográficas semejantes y adquiriendo caracteres semejantes, debido a que tienen el mismo nicho ecológico. Acá tenemos, por ejemplo, los felinos americanos, como les mencioné cuando hice esa clase, que tienen su paralelo en África. Finalmente tenemos lo que es la evolución advergente. Es cuando dos especies sin parentesco cercano se han adquirido un patrón fenotípico parecido. Por ejemplo, va a denominarse una especie original que tiene las características físicas originales y la especie copia va a imitar su patrón para protegerse de los depredadores. Y entonces esta especie original evoluciona a nuevos patrones escapando de la especie copia. Pero esta sigue evolucionando, o sea, esta última, ¿no? La copia sigue evolucionando, copiando los patrones nuevos, ¿no? Así que cuando una especie escapa de la otra se conoce como advergente. El siguiente punto de los modelos tenemos, disculpe, de las teorías evolutivas, tenemos el ritmo de evolución. Hemos venido planteando, la evolución es un fenómeno inherente de la materia viva, ¿no?
y ocurre permanentemente en el nivel micro y en el nivel macro también. Dentro del ritmo de evolución tenemos lo que es el gradualismo, que propone que las poblaciones divergentes divergen, ¿no?, en forma lenta entre sí por la acumulación cuantitativa de caracteres adaptativos que van a originar el cambio cualitativo en una nueva especie. La formación de nuevas especies van a ocurrir de modo lento por la acumulación constante de cambios de ritmo relativamente constantes. Es decir, ¿no? Dentro de... Seguimos, ¿no? Seguimos ahora con lo que es equilibrio punteado. Disculpen. Ahora, con lo que es equilibrio punteado, tenemos que abordar la formación de nuevas especies y su continuidad de modo intermitente. Aquí tenemos una imagen donde está lo que es macroevolución, que divide en lo que es gradualismo y equilibrio punteado, ¿no? Gradualismo va punto por punto, ¿no? Y aquí el equilibrio punteado es muy marcado. Hay muchos eslabones y hay mucha marcación. Aquí va como prosiguiendo, ¿no? Es lento el proceso. En evolución y extinción, que es el otro punto más de las teorías evolutivas, es negativa y positiva, ya que presenta un efecto negativo en la diversidad biológica, pero va a poseer un aspecto evolutivo muy positivo después, ¿no? Cuando algunas especies nuevas hacen su aparición, ocupan un espacio y un nicho ecológico, y esto trae consigo cambios en las relaciones de un ecosistema, pues modifica el ambiente y las condiciones de la selección natural. Luego tenemos lo que son evidencias de la evolución de los seres vivos, que tenemos aquí las evidencias de la microevolución, y tenemos esto lo que es la resistencia, ¿no?, a insecticidas, la resistencia a los antibióticos. La evidencia de la macroevolución, que es otro punto que está dentro de las evidencias de la evolución de los seres vivos, va a mostrar también unas pruebas, que la primera sería la prueba directa o paleontológicas, ¿no? Y dentro de estos hay unos puntos también, ¿no?, que es la petrificación, molde, momificaciones, partiduras y huellas, que ya lo hemos explicado. Tenemos unas imágenes de ejemplos. Y luego tenemos las pruebas de la anatomía comparada, ¿no?, que van a mostrar órganos homólogos, órganos análogos y órganos rudimentarios, ¿no? Y voy a poner una imagen de cada uno. Primero son de los homólogos, ¿no? Tenemos después los de los análogos y finalmente los rudimentarios. Ahora, las pruebas de embriología van a ligarse con dos maneras, filogenia y la ontogenia. Historia evolutiva de una especie, que es la filogenia, y la ontogenia es el desarrollo de un individuo. Luego tenemos las siguientes pruebas, que son las citológicas, las pruebas bioquímicas, las pruebas sanguíneas, genéticas, biogeográficas, la domesticación y las taxonómicas. Y por último tenemos el tema, lo que es la filogenia, que tenemos los primeros organismos celulares, ¿no?, que se desatan en lo que son, vienen los autótrofos, ¿no?, quimiosintetizadores. Tenemos los fotosintetizadores anoxigénicos y los oxigénicos, ¿no? Obviamente, como la misma palabra dice, necesitan oxígeno, ya tenían oxígeno, ¿no? Y los organismos eucariotas, que ya son los que comúnmente conocemos en la actualidad, que son organismos coloniales y pluricelulares, ¿no? Y por último tenemos lo que es la evolución del hombre, que tenemos consigo a etapas de evolución, que tiene a cabo lo que es su propia clasificación. Y finalmente tenemos lo que son la evolución de los homínidos.
Eso ha sido todo, chicos. Nos vemos la siguiente semana.